¿Qué es para usted la negociación? ¿Qué es la negociación? Es la conversación de dos o más personas para resolver un conflicto. En el día a día de su trabajo, le toca enfrentarse regularmente con conflictos. ¿Podría decirme qué tipo de conflictos son? Amonestaciones, cambios de grupo, recordatorio de horas de entrada y salida, permanencia en los horarios y cumplimiento de las normas en general. Cuando se presenta un conflicto, ¿cómo lo aborda? Con tranquilidad y llevando el contrato colectivo, es decir, el uso del reglamento para los trabajadores de la USB. ¿Con qué tipo de personas u organizaciones debe establecer acuerdo regularmente? Dirección de Gestión de Capital Humano y con el Ministerio de Educación Superior. ¿Cuáles son los elementos que regularmente discute en una negociación? Los elementos que regularmente discuto son el ingreso de personal, el traslado y las reclasificaciones, que no son ni más ni menos que ascender a una persona de cargo o no. Mencione un ejemplo de conflicto o situación de acuerdo que haya tenido que asumir usted o su organización. Bueno, por ejemplo, estuvo el caso del desconocimiento del contrato colectivo y la no aplicación de la misma con agentes externos. ¿Cuáles eran las partes involucradas? Bueno, entre las partes involucradas principalmente eran el Ministerio de Educación Superior Universitaria, el Vicerrectorado Administrativo de la USB y SUTES. Aunque también como parte secundaria estaban los trabajadores de la USB Litoral y en general toda la comunidad, ya que la paralización o las interrupciones en la labor de los trabajadores siempre afecta el desarrollo completo y eficiente de la universidad. ¿Qué era el asunto o problema que se iba a discutir? Bueno, el asunto que discutimos fue el incumplimiento de la dotación de uniformes e implementos de seguridad y además la prima por antigüedades de los jubilados. Si hubo alguna controversia, ¿cuáles fueron las causas de las mismas? Bueno, la controversia fue que los trabajadores presentaban inconvenientes para desempeñar sus funciones laborales, ya que no tenían los implementos para realizarlo. Eso podía tener incluso afectaciones negativas en su salud, así que fue un motivante para ellos llegar a la controversia. ¿Qué acciones se desarrollaron para abordar el asunto o el problema? ¿Y a qué acuerdo llegaron las partes involucradas? Y si no hubo acuerdo, ¿qué pasó entonces? La acción fue una asamblea de trabajadores. En esta asamblea se acordó paralizar las actividades en los puestos de trabajo hasta llegar a una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio. Existió un acuerdo entre SUTES y el Ministerio de Educación Superior en donde se fijó un plazo de 20 días. En este plazo el Ministerio tenía que cumplir con los requerimientos, los implementos de seguridad y bueno, entre otras cositas también. ¿Cuándo considera usted que una negociación es realmente exitosa? Yo considero que una negociación es exitosa cuando se trabaja en conjunto para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes durante la negociación. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones usted se siente identificado? Primero, siempre va a la mesa de negociación y obtiene lo que busca. Segundo, prefiere culminar una negociación antes de crear o empeorar el conflicto en la otra parte. Tercero, está dispuesto a llegar a un acuerdo que posiblemente sea menor a sus expectativas, pero que le permita mantener la relación con otra parte. Y cuarto, trabajar en conjunto con la otra persona para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Bueno, de esas afirmaciones me siento identificado con la última. El trabajo en conjunto con la otra parte para llegar a acuerdos que beneficien a ambas. Justo y precisamente también por lo que considero la respuesta anterior. Una negociación exitosa para mí es cuando ambas partes trabajan en conjunto para llegar a un acuerdo que los satisfaga mutuamente. ¿En alguna ocasión ha sentido que la otra parte tuvo un mejor resultado que el que esperaba para usted? ¿Qué pudo haber influenciado en ese resultado? Sí. Esto se debe porque los argumentos que emitía la otra parte tenían suficientemente peso como para llegar a ese punto. Entonces, los beneficiaba más a ellos. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar al momento de negociar o desarrollar un acuerdo con otra persona u organización? ¿Cómo lo pudo resolver? Esto ha sido el despido de un trabajador y eso se resolvió solicitando a la gestión de capital humano de la Universidad Simón Bolívar, la sede Litoral,
evitar el despido y estudiar la opción también de la aplicación de una sanción tal y como lo establece la cláusula 132 que indica una amonestación escrita para su historial. ¿Usted estaría de acuerdo en hacer lo imposible por lograr un acuerdo directo con la otra parte o establecer un límite? ¿Qué alternativas usaría en caso de no llegar a un acuerdo? Bueno, primero que nada sí estaría de acuerdo en hacer todo lo posible para lograr un acuerdo con la otra parte. Pero a pesar de eso también establecería ciertos límites. Ahora, con respecto a las alternativas en caso de no llegar a un acuerdo, bueno, buscaría opciones de tal manera de no crear un malestar en la toma de decisiones de los trabajadores y que ellos desempeñen de forma efectiva su función. En la mayoría de los casos, ¿usted logra resolver un conflicto directamente con la otra parte o le ha tocado recurrir a la intervención de una tercera persona? Entonces, además, ¿qué beneficio le permite la intervención de un tercero? ¿Se logra resolver el conflicto o asunto finalmente? Bueno, mayormente el conflicto siempre se resuelve dentro de la institución, sobre todo cuando es entre los mismos trabajadores. Eso con la participación de sus actores principales, según sea el caso. Pero cuando llegue el caso de que la situación afecte negativamente un colectivo, por ejemplo, entre el Vicerrectorado Administrativo y SUTES, ahí se exige la presencia de un tercero, que en este caso es el Ministerio de Educación Superior Universitaria. Ahí se exige además también el compromiso del cumplimiento de un acuerdo. Bueno, antes era así funcionaba. Ahora lamentablemente el tercero es el que no cumple por su parte y el acuerdo termina incompleto. Basada en su experiencia, ¿qué consejo le daría a las personas a la hora de negociar? Como consejo, basado en mi experiencia, a la hora de negociar con agentes externos es recomendable que no haya ningún tipo de paralización dentro de las negociaciones. Ahora bien, luego de haber observado la dramatización elaborada por nuestras compañeras Giselle Medina e Ismael Navas, entramos a la fase de análisis y o reflexión al respecto, con el objetivo de responder las preguntas propuestas por el profesor de la materia de negociación. La primera pregunta es: ¿cuál es el tipo de negociación utilizado con predominancia? Mediante la entrevista pudimos denotar o detectar que el señor Orlando Medina, como representante sindical de SUTES, utiliza el tipo de negociación cooperativa, ya que cumple con las características que representan a la misma y que hemos aprendido en la clase de negociación, como por ejemplo la importancia que le da al mantener las buenas relaciones, pero sin dejar de lado lo que es el objetivo de SUTES. Es importante denotar que el tipo de negociación que maneja el representante sindical de SUTES, el señor Orlando, es interna y externa. En la interna está clasificada de dos formas: interna, como con los trabajadores pertenecientes al mismo SUTES, y también la otra parte interna es con el Vicerrectorado Administrativo. Y cuando hablamos de las negociaciones que maneja o que está involucrado el representante sindical de forma externa, es siendo la imagen de los trabajadores de SUTES ante el Ministerio de Educación Superior. Sin embargo, es importante denotar que el señor Orlando Medina hizo énfasis en que sin importar la relación, sea interna o externa, le da la misma importancia al mantener buenas relaciones y cumplir además con el objetivo de SUTES. La segunda pregunta es: ¿cuál de las características del negociador blando o el negociador duro pudimos identificar? En nuestra entrevista con el señor Orlando Medina, representante sindical de SUTES, no identificamos ninguna característica extrema que pertenezca a un tipo de negociador duro o un tipo de negociador blando, ya que como utiliza o considera lo que es una negociación cooperativa, tiene otros tipos de características, como lo son: separa a la persona del problema, busca un resultado inteligente, se enfoca en los intereses de ambas partes y está preparado para considerar nuevas ideas.
maneja el concepto de negociación en la experiencia respecto a lo observado en clase? Según nuestro criterio, el señor Orlando Medina, como representante sindical, utiliza de forma correcta el concepto de negociación, ya que toma en consideración que la negociación es una situación o circunstancia que se da para resolver un conflicto, una lucha de intereses, y que además es necesario llegar a un acuerdo. Pero un acuerdo que, según el señor Orlando Medina y según la literatura, se debe de considerar eficiente si satisface las necesidades, o mejor dicho, los intereses de las partes involucradas sin dejar de lado sus objetivos. Es importante denotar que el señor Orlando Medina toma en consideración lo que son los intereses iguales, los intereses distintos, en fin, todo tipo de intereses, pero que trabaja la negociación en base a de que las dos partes están ubicados en una misma posición y luchan por encontrar la solución a un conflicto o a un problema, pero luchan de forma conjunta, de forma unida. No ven a la otra parte como un contrincante, sino como un equipo, un compañero de equipo que los va a ayudar para resolver ese conflicto o para resolver esa problemática. Es importante denotar que el señor Orlando Medina toma en consideración también lo que son los intereses distintos. Las diferencias no significa nada negativo, al contrario, al utilizar las diferencias podemos determinar qué quiere o cuáles son aquellos intereses que necesita la otra parte y cómo podemos involucrarlos para que luchen con nosotros en resolver el conflicto para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambos y también los objetivos. En una negociación no es necesario que la otra persona o el otro participante se doblegue a nuestras solicitudes. No lo es. Lo importante es trabajar en conjunto para adquirir el mayor beneficio ambos, siendo así una relación ganar-ganar. Debido a la comunicación que tuvimos con el señor Orlando Medina durante la entrevista, pudimos observar que no solo aplica el concepto de negociación, sino que también el concepto de mediación y el concepto de arbitraje, que son otras posiciones que se pueden aplicar para la mediación de un conflicto o para el manejo de un conflicto. Él ha sido partícipe o ha sido esa tercera parte involucrada para que dos trabajadores se pongan de acuerdo, es decir, una mediación, y también ha formado parte o ha sido como un árbitro para establecer o tomar una decisión mediante normativa en una circunstancia o problemática entre trabajadores. Es decir, que aparte del concepto de negociación, el representante sindical de SUTES, Orlando Medina, tiene conocimiento y los aplica en su cotidianidad como representante sindical de SUTES. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que le haya sido de su agrado y de gran importancia o que forme parte de su crecimiento profesional la información proporcionada en este video. Muchísimas gracias.